Vamos a arrancar ahora y va a ser va a ser una presentación, alguien que no está acá, que está en Zoom, una presentación de 5 minutos breve, así que ahí van a tener que abusar y lo digo, no se escucha mucho, el sonido sale de la compu, después seguimos con ellos que no hay problema. Pero esta primera parte va a sonar medio bajito. Es 5 minutos de bienvenido. No hay diálogo, no hay. Sí, ¿y de dónde va la presentación? Pues eso. Vos no estás en Zoom. Sí, yo Y también. también, ella también está. Pero tiene una sola que tiene el audio. Claro. Ah, ok. Solo vos lo tenés activado. No lo tenés activado. Ay, no van a escuchar nada.
Hola, Yani, ¿vamos dando inicio ya? Sí. ¿Para qué te pongo? Bárbaro. A ver. No, perdón. No se va a poder ver. Ah, la ven los que están conectados. Para la gente que está en el Zoom, estamos chequeando las últimas conexiones porque estamos una parte, esta modalidad híbrida, hay gente que está presencialmente en el aula y después el resto por Zoom. Ahora cuando me den el ok ya arrancamos. Dale, arranca nomás. ¿Listo? Bueno. Sí. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta capacitación de manejo y restauración de pastizales en el sudeste bonaerense. Como les estuvimos compartiendo un poco ya en la información de inscripción y en la documentación que estuvimos mandando hoy, esta capacitación se realiza en el marco de un proyecto PNUD. El proyecto se llama Incorporación de la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de las Tierras en la Planificación del Desarrollo, operacionalizar el ordenamiento ambiental en la Argentina. Este proyecto se está llevando a cabo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que encabeza Juan Cabandier, dentro de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Beatriz Domingorena, y dentro de la Dirección de Planificación y OAT, a cargo de Guido Veneciale. En esta dirección es donde yo soy técnica, y de donde surge, bueno, entre otros proyectos, esta capacitación. Esta vez vamos a estar contando con profesionales de distintos lugares, del Departamento de Agronomía de la UNS, de CERSOS, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Estación Experimental del INTA Anguil. Vamos a estar teniendo clases teóricas, presenciales y virtuales, y también 2 salidas a campo que ya les va a estar llegando el detalle exacto de direcciones y horarios para que puedan sumarse quienes están en la región. Hoy bueno, vamos a dar inicio al módulo 1, recursos forrajeros del ecosistema de pastizal, que va a estar en la primera parte a cargo de Janina Torres y la segunda parte a cargo de Francisco Blázquez. Estuvieron ahí preguntando si vamos a compartir la grabación. Sí, estamos grabando, y bueno, en algún momento del transcurso de la semana vamos a ir haciendo llegar o poniendo a disposición también la grabación para quienes no pudieron sumarse las 3 horas o se pierden algún día de la capacitación, así la tienen también a disposición. Bueno, Janina, si querés arrancar con tu parte. Déjame que me acomodo. Gracias, Mercedes. Bueno, bueno, buen día, buenas tardes a los que están acá presentes y los que están online. Bueno, como habrán notado, estoy un poco mal de la voz, así que voy a tratar de completar la clase. Voy a estar tomando té, así que, bueno, les pido disculpas. Mi nombre es Janina Torres, soy profesora de Ecología del Departamento de Agronomía y trabajo en pastizales naturales con mis compañeros que van a dar las clases que siguen. La clase de hoy es una breve introducción sobre los pastizales. Y bueno, vamos a ver algunas definiciones básicas, importancia, cómo se caracteriza el sudoeste bonaerense, básicamente en lo que es muy someramente, porque ya van a tener otra clase específica sobre esto, en cuanto a sus suelos y el clima, y una introducción breve a los disturbios que después van a completar con viendo básicamente pastoreo y manejo del fuego. Entonces, vamos a arrancar. Me spoileaste la. Vamos. Dale. Perdón, estamos con 2 computadoras en simultáneo. Vamos a arrancar con la definición de pastizal natural. La mayoría de las definiciones que se encuentran son con un sesgo agronómico productivo. La definición botánica, si se quiere, es todos los ecosistemas que tienen un predominio de especies herbáceas, en general gramíneas en su mayor parte, o especies graminoides que pueden ser de hojas sin. Yo no puedo señalar acá. Dame si no.
de hojas simples, se parecen a las gramíneas, y dicotiledóneas herbáceas. Son ecosistemas de zonas generalmente áridas y semiáridas, y se los puede llamar de distinta manera. Lo van a encontrar como campo o pastura natural, sabana, estepa graminosa, y en inglés como rangeland. Acá voy a hacer una aclaración. Para muchos, en realidad, los pastizales naturales propiamente dichos quedan pocos relictos actualmente de manera natural. La mayoría están en reservas o en ambientes donde no se ha podido acceder con la agricultura por cuestiones de... Ay no, mi conexión es inestable. Con cuestiones de... con maquinaria agrícola. Entonces muchas veces se denomina campo natural aquellos lugares que han sido intervenidos previamente con agricultura y luego han sido abandonados por alguna razón y empiezan a aparecer nuevamente las gramíneas nativas que estaban en el banco de semillas o que vienen desde otros campos vecinos. Entonces eso no es el pastizal natural original, sino que muchas veces se le llama campo natural. Dale. La definición más productiva es la que refiere a que son todas las tierras donde no se puede realizar agricultura, ya sea por condiciones climáticas extremas o que no son aptas, o por impedimentos del relieve de la zona para que se acceda con la maquinaria, suelos que son muy rocosos, suelos que tienen poca profundidad, que no son fértiles, etc. Entonces, en esos pastizales, donde no puede haber agricultura, lo que se hace es ganadería basada en el pastoreo de las especies en general nativas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de pastizales. Estas son fotos nuestras. Esto es un pastizal en Patagones. No sé si hay, creo que había alguien de Patagones. Esto es en la chacra experimental, donde se ve un estrato herbáceo y un estrato arbustivo. Esto también es en la zona, en Villalonga, en el partido de Patagones. Acá ya hay algunos componentes arbóreos un poquito más elevados. Dale. Perdón, poneme esto ahí, capaz que lo puedo correr yo. Ponelo ahí, capaz que la puedo correr yo. Bueno, acá tenemos pastizales serranos, ¿sí? En el partido de Torkins, bastante difíciles de encontrar fotos de pastizales serranos, salvo en las reservas o algunos relictos. A ver. Tengo que pasar de dos a la vez. Pastizales costeros, con especies adaptadas a suelos salinos y arenosos. Acá vemos, por ejemplo, Sporubolus rigens, que es una gramínea que habita en estos ambientes. Esto puede ser, por ejemplo, Partido Coronel Rosales, Montehermoso. Acá tenemos ya un pastizal en la zona del Espinal. Esto es en Algarrobo. Acá atrás se ven los caldenes. Fíjense que son árboles más grandes ya. Y bueno, finalmente acá otro ejemplo. Un pastizal de Chapalcó, en el partido de Villarino, que es un pastizal samófilo. ¿Saben lo que es samófilo? De ambientes arenosos. Bueno, entonces tenemos todo este tipo de pastizales, algunos con mayor o menor componente leñoso. En general no es lo que predomina, pero en algunos ambientes está presente, son especies nativas, de mayor o menor porte, que aportan también significado al pastizal. Bueno, ¿cuál es la importancia de los pastizales? Según la definición que vimos, sería la provisión de forraje para el ganado vacuno o ovino. ¿Se le ocurre alguna otra cosa que pueda ofrecer el pastizal? A los que están acá presentes, así mientras me tomo un té y... no llegamos. Alimento para los ecosistemas, para la fauna.
alimento, Para refugio, todo como refugios sí, para todos los para agua, insectos. refugio para los insectos, muy bien. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que los pastizales proveen forraje y ese es su única utilidad, su único servicio. Sin embargo, ofrecen muchos servicios más, que son los que se llaman servicios ecosistémicos, que son todos los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas para el bien de la humanidad, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir como vivimos. Entonces tenemos los servicios de provisión, de regulación, culturales y los de soporte. Servicio de provisión sería todo lo que nosotros obtenemos del ecosistema. En este caso puede ser el pastizal. ¿Sí? Así que acá hay ejemplos de qué podemos obtener a partir de los animales, bueno, carne, lana, cuero, plantas medicinales, tintorias, cosméticas, miel, huevos, leña, leche, bueno, infinidad de cosas. Otros que son menos tangibles, otros servicios que aportan de provisión, son por ejemplo el agua pura y el aire limpio, el agua potable y el aire limpio. Y también provee de recursos genéticos, fitogenéticos, por ejemplo acá, para el mejoramiento de especies, ya sean nativas o silvestres, nativas o cultivadas. De aquí se pueden extraer genes para mejorar alguna característica de las plantas que cultivamos o de las nativas. Y también ofrecen recursos microbiológicos, por ejemplo, para microorganismos para producir biofertilizantes, que es algo que se está haciendo actualmente. Bueno, y seguramente a ustedes se les ocurran muchas otras cosas más. Después tenemos servicios de regulación. Sí, esperen que acá. Ahí está. Servicios de regulación, como bien decían por allá, la provisión de agua. Nosotros en Bahía Blanca nos proveemos del agua del dique Paso de las Piedras. Y ese agua, ¿de dónde llega? ¿Alguien sabe? ¿No? De los pastizales del área serrana, los pastizales básicamente que están protegidos ahora por la reserva Sierras Grandes, bueno, y también la reserva provincial. Vi que estaba Facundo, uno de los guardaparques. Bueno, el agua que llueve en esas zonas es retenida, captada por los pastizales que recargan los acuíferos, y de esta forma ese agua llega finalmente al dique, que es de donde nosotros obtenemos el agua potable. No es que nosotros abrimos la canilla y ABSA nos da agua, sí, pero ¿dónde viene ese agua? Viene de las tierras. Y si los pastizales no estuvieran en ese ambiente, ese agua escurriría, se perdería o iría a cualquier otro lado donde nosotros no la podríamos aprovechar. Por eso a veces nos parece que los pastizales son algo que están allá lejos, que no tienen nada que ver con nosotros, y sin embargo nos ofrecen un montón de servicios que son útiles y vitales para que nosotros podamos vivir, existir. Bueno, ofrecen servicios de polinización, de especies silvestres, especies cultivadas, servicios de control biológico, ¿sí? De manejo de plagas a través de, pueden ser depredadores o parasitoides, depredadores parasitoides. Regulan también la concentración de dióxido de carbono atmosférico. A través de la fotosíntesis toman el dióxido de carbono y lo retienen en sus tejidos, en las raíces, también en el suelo, en forma de carbono orgánico, y de esta forma regulan la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Y por qué les parece que puede ser importante capturar el dióxido de carbono de la atmósfera? ¿Qué es el dióxido de carbono? Un gas HEI. Un gas HEI, muy bien, un gas de efecto invernadero, entonces es importante retenerlo para que no incremente su concentración y la temperatura global. Gracias. Bueno, servicios de... Ay, me había faltado uno. Servicios de descomposición de los residuos, por ejemplo. ¿Qué más? Dispersión de semillas y de frutos, regulación del clima, y nos protege también ante eventos extremos, como son la sequía y las inundaciones,
que no es lo mismo el efecto si hay vegetación que si no la hay, ya lo hemos visto. Bueno. Los servicios culturales son los que obtenemos con fines, por ejemplo, de recreación. Todos cuando queremos irnos de vacaciones, no vamos al medio del cemento, queremos ir a un lugar lindo, a la playa, al sierra. Entonces, bueno, es un servicio que prestan los ecosistemas y que en nuestro país aparte es importante como ingreso económico la parte turística. Para educación ambiental, para investigación, ¿sí? Investigación, conocimiento, y bueno, a partir de ahí extracción de materias primas para producir distintos productos que pueden ser cosméticos, medicinales, para la industria textil, lo que se les ocurra. Bueno, y por último, los de apoyo, que son como los básicos que sostienen todos los demás anteriores, que son la formación del suelo, la conservación, la producción primaria, es decir, vegetal, la producción secundaria, animal, el flujo de energía y ciclado de nutrientes, ¿sí? A través de las cadenas tróficas. Estos son los servicios básicos que permiten que todos los demás funcionen. Aunque se habla de servicios ecosistémicos, es importante reconocer la diversidad en todos sus niveles. La diversidad se divide en 3 niveles: genética, específica y ecosistémica. Genética es la diversidad dentro de la misma especie, o sea, si no cultivamos clones, vamos a tener diversidad genética entre los individuos, aunque sean de la misma especie. Diversidad de especies, es decir, distintas especies silvestres o cultivadas, y diversidad ecosistémica, de distintos ecosistemas de distintos tipos. Acá están los servicios que se pueden obtener. Si quieren la diapositiva, después se las dejo, si les interesa. Bueno, y como alguien bien decía, también ofrecen refugio, hábitat, alimento a la flora, a la fauna nativa, y refugio para, por ejemplo, semillas que son valiosas para el pastizal, que se encuentran en el banco de semillas y de esta forma están protegidas. Bueno, entonces todo esto es lo que podemos obtener de un pastizal, además del forraje para el ganado. Bueno, vamos a ver brevemente una caracterización edafoclimática. Como ustedes saben, las comunidades vegetales a nivel mundial están distribuidas en función de las condiciones ambientales, es decir, climáticas en este caso, y edáficas. Y climáticas básicamente en función de la temperatura y las precipitaciones. Entonces se van formando los distintos biomas. Acá tenemos más frío, más cálido, más húmedo, más seco. Nosotros con los pastizales estaríamos ubicados más o menos en esta zona. En zonas templadas y en nuestro caso semiáridas. A nivel mundial los pastizales ocupan aproximadamente un 50% de la superficie terrestre, y se estima que estos pastizales son capaces de producir el 35% de la producción primaria neta anual. Por eso son sumamente importantes, sobre todo porque están en áreas también marginales, donde no se puede en general hacer otra cosa. Como estamos a nivel de Argentina, ¿qué les parece? Argentina es un país húmedo, seco, árido, en general, si pensamos en toda la superficie terrestre. ¿Nadie se anima? ¿Qué hay más? ¿Territorio árido y seco o territorio húmedo? ¿Qué les parece? Árido y seco. Árido y seco en Argentina. Bueno, nos animaban a decirlo. Bueno, sí, 2/3 de la superficie terrestre es árido, semiárido. En este mapa vemos, en lo verde está en la zona cultivable y todo lo demás sería tierras de pastizal, como dice acá. Y en esta superficie, bueno, se estima que hay un 50% de pastizales naturales aptos para realizar ganadería. Entonces, fíjense la importancia que tienen para nuestro país estos ecosistemas, que terminan siendo los más predominantes, a pesar de que todos muchas veces pensamos en la pampa húmeda, en la zona núcleo, etc. Bueno, y a nivel de continente, también estamos ubicados en una franja que se llama Diagonal Árida de América del Sur, no sé si la escucharon nombrar alguna vez, que es una zona donde las precipitaciones
son menores a 500 milímetros, las precipitaciones media anual. Y arranca desde Ecuador, desde el Pacífico, cruza todo el continente, la parte sur, América Latina, y termina en la Patagonia Argentina, viene desde el Pacífico hasta el Atlántico. Acá les muestro, desde acá, desde Ecuador, atraviesa todo hasta la Patagonia. Acá estamos inmersos nosotros, y fíjense que es toda esta parte que se consideraría zona árida y semiárida, que era lo que veíamos acá. Lo que está ahí en amarillo es lo que corresponde a toda esta parte de la Argentina. ¿Qué son estos colores que vemos acá? ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, hay gente, acá los alumnos. Son provincias fitogeográficas, Bien, son las tipos de provincias vegetación. Claro, son las provincias fitogeográficas que definió Cabrera en 1970 y algo, 71, 76, en base a la vegetación que predomina en esos ambientes, que está definida, como dijimos, por las condiciones climáticas y edáficas. Entonces, tenemos 13 provincias, pero a nosotros nos interesan... Ahí me manejo. Tenemos 13 provincias, a nosotros nos interesa ese pedacito. Que es el sudoeste bonaerense, que es lo que nos reúne hoy acá. El sudoeste bonaerense está formado por 13 partidos, bueno, acá están en distinto orden, no sé por qué, bueno. Acá están los nombres, nosotros mayormente hemos trabajado en esta zona, es lo que más conocemos, pero fíjense qué provincias abarca. Abarca un poquito de la provincia pampeana, de El Espinal y del Monte. Bueno, vamos a ver un poquito cada una de esas provincias. La provincia pampeana se divide en distritos. Nosotros estamos en el distrito pampeano austral, el que está más al sur, y sería esta parte de acá, ¿no? La parte de por acá. Entonces, esta zona es la que tiene los suelos más aptos para agricultura y ganadería. A nosotros nos toca un pedacito nomás en la zona de Torquín, un poco más arriba. Bueno, predominan acá las comunidades de flechillas, con distintos valores forrajeros, y ahora vamos a ver ejemplos. Los suelos son poco profundos, pero tienen buena fertilidad, y en algunos sectores está la tosca en superficie, e incluso tenemos zonas de cadenas montañosas, por ejemplo, el sistema de Ventaña. Pero este sería como el más apto para agricultura. Y acá tenemos ejemplos de vegetación. Flechillas, estas son forrajeras, el toque tiene una postaense, nace la clara, los ilumis, nace la tenuis, en orden. No forrajeras tenemos, nace la tenuísima, ¿cómo es que le dicen a esta? Paja fina. Ameliculada ambigua, la paja vizcachera, bueno, algunas médicas, acá está alum, paja mansa o paja colorada, todas estas son las forrajeras, hay infinidad de plantas, o sea, yo les puse algunas, acá hay muchos endemismos también, especies que solo crecen en estos ambientes, bueno, algunas pequeñas arbustivas, Baccharis, pinito plateado, que es endémico de las sierras, herbáceas tipo tiledonias, ¿sí? Oxalis, glandulares, pero no hay predominio de árboles, o sea, no hay árboles, hay algunos arbustos, bueno, puede haber palo azul, que ahora se los muestro. Después tenemos, acá en la provincia del Espinal, nosotros estamos en esta partecita de más abajo, que se llama Distrito del Caldenal. Entonces, como su nombre lo indica, tenemos predominio de caldenes, de árboles más altos, y acá vemos 3 estratos de vegetación, un estrato arbóreo, uno arbustivo y uno herbáceo. Son, también están dominados por especies xerófilas, es decir, que toleran las condiciones de sequía, y de falta de humedad y altas temperaturas que hay en estos ambientes. Hay especies de suelos salinos, que se denominan especies halófitas, especies samófilas, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Son suelos que tienen
bajo contenido o sea, en comparación con los anteriores, menor contenido de materia orgánica, son suelos de textura más gruesa, con arena y limo, y un horizonte un poquito más profundo. Bueno, cualquier cosa, el profesor de suelos acá, si quiere corregirme en algo, no hay problema. Yo no soy especialista en suelo. Bueno, acá vemos algunas especies. El primero, bueno, de izquierda a derecha, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe? Un caldén, algarrobos, chañar. Bueno, este es un alpataco. Piquillín. Ah, sí. No, solupe. Sí, para el piquillín lo estaban viendo ustedes, acá no. Estamos en simultáneo con dos pantallas. Piquillín, Jarilla. ya, bueno, hay muchas más, molle, mancacaballo, bueno, por ahí se les ocurren algunas otras. ¿Se sigue considerando pastizal igualmente en estas especies? Sí. Es un pastizal con predominio, o sea, predomina el pastizal, después hay especies arbustivas y arbóreas. No es el mismo pastizal que la provincia pampeana, o sea, donde hay sí más pastizal, pero acá todavía hay pastizales naturales, igual que en el monte. Bueno, este es el palo azul, Cyclolepis, Baccharis. Nuevamente las flechillas, acá hay una nueva, que también estaba en el anterior, no la puse. ¿Estas son brisas? ¿Brisas? No. ¿Mélicas? Poa. Podrían Ah, ser, sí, por la poa. foto, es poa Sí. ligularis. Poa. Bueno, acá están las otras flechillas. A ver qué más hay acá que les agregué. Bueno, esta que estaba la paja vizcachera, el pasto puna, que es esta Amelicloa braquiqueta. Bueno, y acá están las que son de ambientes más salinos y samófilos, que son Sporebolus rigens, que es una especie bastante dura. Y acá este sí, lo tenemos acá en agronomía, que es eso. Este de acá, que es, crece en ambientes arenosos, tolera la salinidad también. Es el olivillo, ¿sí? La asterácea. Bueno, por último tenemos más al sur el monte, donde también hay pastizales. Donde también hay pastizales. Sin embargo, acá no tenemos el estrato arbóreo, perdón, fíjense que predominan especies de bajo porte. Puede haber algunos algarrobos, algunos chañares de mayor o menor porte, pero en general es un estrato bajo. Y bueno, también tenemos suelos arenosos con zonas de salinidad, hay varios salitrales, y también de poca fertilidad y baja retención hídrica. Acá vemos algunas especies vegetales, que les puse las mismas para que vean que se repiten, ¿sí? El alpataco, la jarilla, el chañar, el piquillín, las flechillas, acá creo que agregué otra, no, son las mismas. Acá hay otra, bueno, acá está mélica, esta era Papostipa especiosa, estas son no forrajeras. Bueno, les puse a propósito especies que comparten para que vean que en realidad es todo estas tres partes de provincias son un amplio ecotono, ¿sí? Sobre todo nosotros acá en Bahía estamos en un ecotono es una zona de transición entre distintos ecosistemas y se comparten especies entre esos ecosistemas, por eso son ambientes también muy ricos en especies. Me faltó acá el olivillo. E incluso acá en Bahía Blanca tenemos representantes de la provincia patagónica también, en algunos lugares. Bueno, y con el tema de los suelos, esta zona se caracteriza por tener mucha heterogeneidad edáfica. Incluso dentro de un mismo campo o dentro de un mismo lote, uno va avanzando y va viendo que hay diferencias en el tipo de suelo, en la textura, en la profundidad. Eso es muy habitual en estos ambientes. Entonces tenemos
Si estamos en este pedacito, tendríamos predominancia de molisoles acá, después otros entisoles y arisoles. Acá se ven más o menos cómo son de aspecto. Estos suelos son suelos jóvenes, que se han formado por acción eólica. El viento va depositando partículas de lino y de limo, perdón, y de arena sobre la roca. Entonces son suelos frágiles, como les digo, suelos jóvenes, algunos con poca estructura, no se reconocen bien los horizontes, poca materia orgánica, poca fertilidad, con excepción de los molisoles, que sí son aptos para agricultura. Tienen acá un horizonte más oscuro con materia orgánica. Después tenemos a los entisoles, que serían como intermedios en calidad, estos son mejores y después va bajando, que también cada vez menos materia orgánica, y suelos, como les digo, son frágiles y muy propensos a la erosión. Bueno, vamos a tener una clase más específica sobre suelos, así que no me voy a meter más. Bueno, y también tenemos una gran heterogeneidad climática, que esto, todos los que conocemos o vivimos en esta zona lo sabemos. Acá está dividido en subregiones. Estos son isoietas. Las isoietas son líneas que unen puntos similares de precipitación. Sin embargo, son valores muy promedio y que no reflejan lo que realmente pasa cada año en estos ambientes. Lo que sí es importante ver es cómo va bajando de norte a sur la precipitación media anual, ¿sí? Pero bueno, tenemos eventos extremos, que son cíclicos, tenemos mucha variabilidad en las precipitaciones, tanto intra como interanual, y eso hace que los suelos estén muy sujetos a procesos de erosión hídrica y eólica más que nada. Acá tenemos, por ejemplo, la ruta 3, esta también es la ruta 3, que va hacia Patagones, hacia el sur, de Villarino, Patagones, y fíjense cómo acá está totalmente cubierta de arena y acá está inundada. Bueno, para graficar un poco, acá tenemos unos datos de 29 años de precipitaciones tomados con una estación meteorológica en la chacra experimental Patagones, y se puede ver claramente, bueno, esta sería la media, la línea, acá está el promedio, 425, bajo, pero fíjense cómo, estos son, cada barrita es lo que llovió en un año, fíjense la variabilidad que hay en las precipitaciones. Acá tenemos que llovió muchísimo más, casi el doble. Ahí voy a apuntarle a alguien con el coso. Y acá tenemos que llovió mucho menos, ¿sí? Entonces eso es a lo que me refiero con una gran variabilidad climática. Acá incluso también teníamos que veníamos de una sequía, llovió mucho. Otra vez sequía, llovió mucho. Sequía, llueve. ¿Sí? Van viendo que van alternando barritas bajas con barritas altas. Y esto es la evapotranspiración, que sería el agua que perdemos por la transpiración de las plantas y por la evaporación desde el suelo. Y fíjense que siempre está por encima de las lluvias, con lo cual estamos teniendo un déficit hídrico en este lugar. Acá vemos lo mismo, pero analizado dentro de un año, la media, que es la línea roja, y cómo varía las precipitaciones mes a mes. Que esto en realidad, o sea, un mes puede pasar esto, otro mes puede pasar otra cosa. Las lluvias están concentradas en otoño y primavera, pero son muy erráticas. Lo mismo para Ascasubi, que está un poquito más arriba. Pero fíjense, acá tenemos la media. Y como hay barras por arriba y barras por abajo, indicando mayor precipitación y sequía. Acá están los valores extremos que se registraron. Fíjense la diferencia, la amplitud que tienen esos valores. Y bueno, acá lo vemos mensual. Este es un trabajo que se hizo para la sequía 2008-2009. Entonces acá vemos, la barrita verde es lo que llueve normalmente en esos meses. La amarilla es lo que llueve en, bueno, alcanzó acá, en 2008, y la roja lo que llueve en 2009. Por ejemplo, julio. Fíjense, lo verde era lo normal. En 2008 llovió muy por debajo, en 2009 llovió muy por encima. Es julio. ¿Sí? Por eso hay mucha variabilidad. Estos promedios a largo plazo en realidad no nos están diciendo nada,
porque mes a mes, año a año, puede haber diferencias. Entonces, esto nos lleva a que haya periodos normales de alternancia de sequía e inundaciones, totalmente normales, donde tenemos años secos y años con mucha cantidad de agua. Esto es un tajamar en el Caldenal, que se utiliza como reservorio de agua, pero bueno, fíjense acá, con la sequía no quedó nada. Esto también tiene implicancias, obviamente, sobre la producción forrajera, y cuando hay escasez de forraje y se produce sobrepastoreo sobre la vegetación nativa, al ejercer una mayor presión sobre estas especies, empiezan a desaparecer del sistema, y terminan apareciendo estos manchones de suelo desnudo, suelo compactado muchas veces, con mayor o menor grado de degradación, y acá vemos a la izquierda, sería con sequía, y cuando llueve, ¿qué pasa en esos baches del mismo campo? Se llenan, pero se llenan de plantas anuales. Las plantas anuales son especies, como su nombre lo indica, de vida corta, efímeras, oportunistas. Algunas pueden tener valor forrajero, pero no son deseables, porque están cuando llueve y después desaparecen, y queda el suelo desnudo. Por eso lo importante es tener el suelo cubierto con gramíneas perennes, y mejor, nuestro objetivo es que sean forrajeras. Esto claramente afecta a la condición corporal de los animales, ¿sí? En el periodo de escasez de forraje se nota claramente cómo baja su peso, su condición corporal, en relación a los años donde hay mucha más disponibilidad de forraje. Bueno, y esto es la sequía de 2008-2009, para mostrar con ejemplos claros qué fue lo que pasó. Esa soy yo haciendo mi tesis. Mejor momento. Bueno, fíjense qué pasó. Hubo una sequía de 2 años, los suelos tenían escasa cobertura vegetal, se empezaron a volar, lo que se vuela es la capa superficial, que es la que más nos conviene que esté. Se vuela a los campos vecinos, a las rutas, se vuela a los alambrados, ocasiona problemas de visibilidad, cortes de ruta, bueno, y todos los problemas económicos, sociales, ambientales que trae aparejado esto. Esto fue 2008-2009, que llovieron alrededor de 200 milímetros, incluso menos, y al año siguiente, ¿qué tenemos? Inundación. ¿Sí? Teníamos que hacer un ensayo de quema, se inundó todo, no pudimos hacer el ensayo de quema. Por eso es muy imprevisible lo que va a pasar con la lluvia en estos ambientes. Es la misma ruta, la misma zona. No sé si hay alguien acá de esta zona, está la ruta 3, que en ese momento se cortó, no se podía circular. Después, bueno, cuando bajó un poco el agua, se elevó esta parte, es la zona de la Querencia, y bueno, ahora está sobrelevada, pero cada vez que hay inundaciones, el campo que está hacia los costados se inunda. De hecho, todavía, la última vez que pasé, había agua, no de esta inundación, sino de la del año pasado. Es un suelo que está muy compactado, no tiene cubierta vegetal, entonces pasa esto, el agua queda ahí retenida. 10 años después, 2019, 2020, 2021, volvemos a tener el mismo fenómeno, ¿sí? Sequía, ¿con cuál me falta? Sequía, gracias. Acá está la fecha. Sequía extrema, bueno, que era algo que ya había notado Ameghino en el siglo XIX, ¿no? Con este librito donde él veía este fenómeno natural de periodos secos, periodos con inundaciones, y él proponía, ¿no? Realizar obras de infraestructura para retener este agua para cuando fuera necesario, y para manejar el recurso hídrico, que era muy escaso en estos lugares, y bueno, y en toda la provincia. Después tengo otro acá que es de 1984, que es un profesor de acá, de agronomía y del CONICET, que es de Osvaldo Fernández, donde dice exactamente lo mismo, o sea, hay que hacer obras, hay que perenizar los pastizales, hay que hacer ganadería. 100 años después de Ameghino, y bueno, seguimos hablando de lo mismo. Y después tenemos, somos igual, sí. El año pasado, inundaciones, ¿sí? Otra vez, sequía extrema, inundación. Bueno, no sé si alguien de la zona o si lo vieron por la tele, hubo que desalojar gente, quedaron pueblos aislados, otra vez corte de ruta, bueno, todos los perjuicios que tiene para esta gente,
tener que vivir bajo estas condiciones climáticas, que son naturales y que ya las venimos viendo de hace cientos de años, que hay registros. Sin embargo, más allá de que es un fenómeno natural, está también acrecentado por las prácticas de manejo y de uso del suelo. Acá vemos, por ejemplo, cuál es el suelo que tiene aptitud agrícola en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no está toda la provincia, pero a nosotros nos interesa esto. ¿Sí? Y fíjense, esto marrón, ¿qué es? Acá se puede hacer agricultura, según este mapa, es del INTA. No. No, bueno, son estos suelos que les mostraba donde se hace agricultura. Arizales. Los años que son buenos, digamos, de bonanza climática, pueden rendir, pero después pasan los problemas que hemos visto por falta de cobertura vegetal, por no tener especies perennes en esos ambientes, para prepararnos para la sequía que ya sabemos que va a venir en algún momento. Entonces acá hay ejemplos de cambios en el uso de la tierra, en el partido de Patagones, por distintos años. En rojo está cómo fue creciendo, bueno, acá, cómo fue creciendo la zona de agricultura bajo riego, y en marrón cómo fue creciendo la zona de agricultura en secano, en Patagones, que era un suelo que no tenía aptitud agrícola. A expensas del monte, que es esto verde que se va reduciendo. Ahora nos vamos un poquito más adelante, también Patagones, ¿no? Esta foto que todos recordaremos que recorrió el mundo, de cómo se volaba nuestro suelo. Bueno, fíjense nuevamente cómo se va desmontando para ganar superficie para actividades agrícolas o ganaderas, mayormente agrícolas. Y esto finalmente conduce a estos fenómenos de erosión eólica y terminamos perdiendo el suelo. Y conduce finalmente a procesos de desertificación, que en algunos casos son muy difíciles de revertir. Acá, bueno, lo más reciente que encontré, Villarino y Patagones, 2018, lo verde y lo marrón es lo que queda de arbustal y pastizal natural, y todo lo demás ya ha sido desmontado con fines básicamente agrícolas, ¿no? Arriba. Esta es la vegetación que predomina en estos ambientes, pero todo esto se vuela, se desmonta, muchas veces también se pierden las gramíneas, porque no es que se utiliza con fines ganaderos, sino que las gramíneas también se sacan porque en muchos casos las consideran malezas para los cultivos, ¿sí? Gramíneas que son perennes, nativas y buenas forrajeras, si uno va a hacer un cultivo, son malezas, entonces también se eliminan. Entonces, debido a todas estas problemáticas que son habituales en esta zona, y todos los años motivaban que se declaren emergencias agropecuarias, desastres agropecuarios. Bueno, es que en 2007 la provincia desarrolla esta ley, que es la que se conoce como Plan del Desarrollo Sudeste Bonaerense, donde se reconoce que la zona del sudeste bonaerense es muy distinta al resto de la provincia de Buenos Aires, que por sus condiciones climáticas y edáficas está en desventaja productiva. Entonces es algo distinto. Hay que buscar técnicas distintas, manejos distintos, tecnologías diferentes, capacitar a los productores para que aprovechen el recurso que tienen de mejor manera, capacitarlos, tratar de darles incentivos. No sé, después si algún productor me dirá si funcionó o no, yo les cuento la historia. Acá está la página donde está la ley. Se hicieron varios proyectos para mejorar la sustentabilidad de los procesos agropecuarios de esta zona, ganaderos. Bueno, acá en función a esto también, como era una problemática nacional, es que se sanciona la conocida Ley de Bosques en el 2007, y después de 10 años la provincia adopta esta ley y se propone hacer un ordenamiento territorial de las superficies de monte o de bosque nativo que quedan en la provincia de Buenos Aires. Se hace un relevamiento y se clasifican en 3 categorías según su valor de conservación. Rojo sería lo que tiene un alto valor de conservación y no se puede tocar. Amarillo tiene un valor intermedio, se pueden hacer actividades sustentables, se puede hacer turismo e investigación, siempre manteniendo, ¿no? La cobertura. Y verde sería que ya no hay nada básicamente para valorar, para rescatar, son sitios que se pueden intervenir. Si uno entra acá en esta página,
puede hacer clic, es un mapa y uno va haciendo clic sobre esta zona y le va mostrando en qué área está. Toda esta parte entiendo que no está relevada todavía por lo que hablé con gente del ministerio, no es que no haya nada, pero posiblemente haya muy poco. Pero fíjense que acá es donde tenemos la mayor parte de bosque o monte nativo, que es la zona donde estamos trabajando nosotros. Y lo que se propone entonces es, bueno, incorporar este componente leñoso a la producción. Sistema silvopastoril. Bueno, y por último, les voy a comentar un poquito de disturbios naturales, disturbios antrópicos. Bueno, antrópicos son producidos por el hombre, ¿no? Estos ambientes, esta vegetación nativa, está adaptada a los disturbios naturales. Siempre se piensa que son perjudiciales, pero estuvieron adaptadas porque evolucionaron en estos ambientes. Entonces, los pastizales, por ejemplo, están adaptados a la herbivoría por parte de los animales que son nativos de esta zona y a incendios recurrentes, ¿sí? Después de los cuales, en general, el pastizal se recupera, siempre y cuando no sean de alta intensidad. Entonces, ¿qué es un disturbio? Un disturbio es un evento discreto en el tiempo que lo que hace es alterar la comunidad, la estructura, funcionalidad de la comunidad, del ecosistema, del agroecosistema. Por ejemplo, puede ser una inundación, un fuego, deforestación. Sobrepastoreo, tormentas, vertido de contaminantes, el ataque de una manga a un cultivo, para ese cultivo es un disturbio. Y su efecto va a depender de la frecuencia, la severidad y la intensidad de dicho disturbio. La frecuencia es que, el número indica qué tan frecuente es que ocurra. Pasó el disturbio, cuánto tiempo pasa hasta que vuelve a ocurrir el mismo disturbio u otro. La severidad es cuánto daño produce en esta comunidad, por ejemplo, cuánta biomasa se pierde, y la intensidad es, por ejemplo, cuál fue la temperatura de la quema si fue un incendio. No es lo mismo un incendio moderado que un incendio con temperaturas muy elevadas, en algunos bosques que puede llegar a 1000 grados, que una quema controlada. Entonces, en función de estos tres factores, el disturbio puede ser positivo o negativo para la comunidad, no es que siempre es negativo. Y entonces nosotros podemos aprovechar esto para hacer herramientas de manejo. Bueno. Entonces, dos conceptos importantes en ecología son la estabilidad y la resiliencia. La estabilidad es la capacidad que tiene un sistema de resistir los cambios producidos por este disturbio sin moverse de su equilibrio, y la resiliencia es la velocidad con la cual se recupera, si ocurrió el disturbio, es la velocidad con la cual se recupera ese sistema y puede llegar a volver a su estado original. Pero eso depende también de la intensidad del disturbio. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá un pastizal, arriba, que, bueno, podemos asumir que está en buenas condiciones, va a sufrir disturbios permanentes, sobre pastoreo, sequía, inundación, pero siempre y cuando no pasen un determinado umbral, que es este, acá tenemos la condición del pastizal o del campo natural de pastizales, ¿no? Siempre que no pase este umbral, se va a recuperar solo, y va a volver a oscilar alrededor de un valor de equilibrio, pero no va a pasar nada, o sea, se va a recuperar. En cambio, una vez que pasa el umbral, acá abajo, ya no puede recuperarse solo. Entonces ahí, si nosotros reconocemos esta situación, tenemos que intervenir si queremos retrotraer el sistema y volver a lo que era originalmente, que era este campo. Si no hacemos nada, va a permanecer en esta situación, ¿sí? En la situación B, que es más degradada. Y ahí se va a quedar oscilando porque estos estados son estables. Si nuevamente ocurre un evento acá que me baja el sistema a un umbral nuevamente y lo pasa, bueno, vamos a tener un nuevo estado degradado que va a ser este. Por eso es importante conocer la condición del pastizal y cuál es su tendencia, hacia dónde está yendo, ¿sí? Y eso lo podemos ver con varios indicadores de suelo, vegetales, y anticiparnos y evitar que se cruce el umbral y tratar de mantenerlo funcionando. Acá tenemos otro ejemplo con... termino. Me queda un poquito.
con pastizal, ¿no? Acá tenemos gramíneas deseables a la izquierda. Si se aplica un disturbio, que puede ser un pastoreo, y este disturbio es muy intenso, las especies deseables van a empezar a reducir su presencia su biomasa, su cobertura, su densidad en el pastizal, y van a dar lugar a la aparición de otras especies que no son tan deseables, que pueden ser gramíneas también, como pajas, o especies indeseables, invasoras, como muchas especies anuales, que no son deseables en la comunidad. Entonces pasamos de un sistema que era estable, y por un sobrepastoreo terminamos en esta situación. Este es bueno, acá hay especies anuales, y acá este es un campo en algarrobo que no tiene nada, prácticamente el suelo desnudo, a pesar de que el suelo tiene buena materia orgánica. Ya no quedan gramíneas en el banco de semillas, entonces este estado va a ser muy difícil de retrotraer. Pero el disturbio no quiere decir que siempre sea algo malo, ¿sí? Hay que saber manejarlo. Bueno. Entonces, con respecto, vamos a hablar un poquito de foliación, brevemente, y de fuego, que son los dos disturbios que por ahí nosotros podemos controlar con la carga animal y con unas quemas controladas. Estos disturbios pueden eliminar biomasa del sistema, pero de distinta manera. Acá en el fuego se pierde toda la biomasa viva o muerta y se elimina en forma de dióxido de carbono a la atmósfera, que ya dijimos que no era bueno. En cambio, en el pastoreo se pierde el carbono almacenado en esa biomasa, pero se incorporan los tejidos animales, que luego van a ingresar en la cadena trófica o los vamos a consumir nosotros. Se estima que el 30% del carbono mundial está retenido en los pastizales naturales, ¿sí? En esos 50% de pastizales que les dije que había en el mundo. Ahí tengo que gritar más. Bueno, estos dos disturbios producen cambios en la composición de especies. Ahora lo vemos. Modificaciones en las interacciones entre los organismos de esos sistemas, y liberación de nichos, que sería que se liberan recursos, lugares para que aparezcan especies oportunistas, anuales, invasoras, etc. Bueno, y el pastoreo, entonces, ahora sí, es un sistema de producción con el cual el hombre aprovecha un material vegetal que para nosotros no nos sirve como alimento, porque es muy difícil de digerir, no podemos digerir la celulosa, por ejemplo. Entonces utiliza este material vegetal para generar productos alimenticios o derivados. En general, como dijimos, son la ganadería basada en pastoreo se realiza muchas veces en zonas marginales, y en algunos casos son actividades de subsistencia para algunas poblaciones. Bueno, y acá tienen un resumen de todo lo que puede afectar el pastoreo en una comunidad vegetal. Obviamente lo primero que pensamos es, perdemos material aéreo, perdemos biomasa. Entonces, bueno, eso podría afectar la productividad primaria. Pero bueno, estamos generando productividad secundaria, en forma de tejidos animales. Cuando el animal se alimenta, pisotea el suelo, lo compacta, hay deposición de heces, de orinas, todo eso, sumado a la pérdida de cobertura vegetal, puede modificar las condiciones microclimáticas que hay en el suelo, y eso termina afectando las comunidades edáficas, es decir, los microorganismos que viven en el suelo. Y también, ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, se pueden afectar las asociaciones simbióticas entre las plantas y microorganismos que hay en el suelo. Por otra parte, la pérdida de cobertura vegetal o cambio en la composición específica también afecta la disponibilidad de hábitat para la fauna local, y esto altera finalmente las tramas tróficas. Si se pierden componentes de la cadena trófica, se altera toda la red, toda la trama. La pérdida, o sea, cuando los animales pastorean, son selectivos, ¿sí? Entonces van a elegir las especies que son más palatables, más deseables. Esto ejerce una presión sobre esas especies, libera de competencia a las otras, que empiezan a ser más dominantes en un pastizal, que son las que no queremos. Entonces, esto modifica la composición de las comunidades vegetales. Eso puede modificar mucho también el ciclado de nutrientes en el suelo. Cambiar la calidad de las plantas que están sobre el suelo puede modificar después la fertilidad del suelo. Eso lo hemos visto. Y bueno, si perdemos la cobertura vegetal, como vimos, obviamente, esto va a conducir a procesos de erosión,
eólica cuando hay sequía, hídrica cuando hay inundación. Bueno, acá hay todo sumamente resumido. Sin embargo, el pastoreo es necesario para que los sistemas se mantengan rejuvenecidos, que sigan produciendo. No quiero que piensen que es algo negativo, después vamos a ver cómo se puede manejar para que resulte algo positivo para la vegetación. Las plantas tienen en sus raíces asociaciones con microorganismos de la rizósfera, o que están por afuera, o adentro. Por ejemplo, acá en estos nódulitos, en una leguminosa, ¿para qué sirven estos nódulos? ¿Alguien sabe? ¿Qué utilidad tiene para la leguminosa tener esas bacterias en las raíces? Para fijar el nitrógeno del suelo. Muy bien. Del suelo no, de la atmósfera. Sí, perdón. Para fijar, o sea, para capturar el nitrógeno atmosférico. Muy bien. Estas bacterias capturan el nitrógeno, lo ponen a disposición de las plantas y a su vez la planta le da azúcares fotosintáticos. Lo mismo pasa con las micorrizas, que son hongos que se asocian con las raíces de las plantas y permiten ampliar el volumen de suelo explorado y obtener nutrientes importantes como el fósforo. ¿Qué pasa? Si nosotros removemos la biomasa aérea, la planta ahora se tiene que enfrentar a un compromiso que es, uso mis reservas de carbono para recuperar la biomasa aérea o para mantener los simbiontes, que son estos microorganismos que tienen las raíces. Bueno, entonces eso depende también de las condiciones bajo las cuales está creciendo, y si hay algún estrés extra, si la planta va a poder sobrevivir, o sea, va a poder mantener esos simbiontes, o va a dejar de alimentarlos y los va a perder. Bueno, acá hay ejemplos de, como les digo, que el pastoreo no siempre es negativo, ¿sí? Con elevada carga animal, tenemos sobrepastoreo, pastoreo continuo, y acá cómo se manejó, se dividió por ambientes, se calculó la carga animal en función de la disponibilidad de forraje, conociendo las especies, y se mejoró, después de un tiempo, la calidad del pastizal haciendo pastoreo rotativo. Hay otro ejemplo. ¿Sí? Esto, pastoreo rotativo, donde se van moviendo los animales. Este es un ejemplo de un campo en Patagones. No sé si está acá presente Francisco, es el campo de él. Fíjense cómo se van moviendo, las vacas estuvieron comiendo en esta zona, acá, y acá hay un eléctrico, y se van a pasar a este otro pastizal que tuvo un año descansando. Entonces fíjense la altura y la cantidad de forraje que hay disponible. En cambio, este campo que está al lado, que hace pastoreo continuo, fíjense la calidad del suelo, y lo único que hay es paja. O hay pajas, o hay flor amarilla, si en algún momento se hizo agricultura. Bueno, y por último el fuego, que muchas veces se lo considera un disturbio negativo, y la mayoría de las veces es así, cuando produce daños materiales, daños en las personas, pero cuando es controlado y utilizado como herramienta, puede ser útil. Muchas especies incluso están adaptadas a esta dinámica del fuego, y necesitan del fuego para germinar, para que se dispersen las semillas. Incluso hay semillas que necesitan el humo para germinar. Entonces es un disturbio habitual en estos ecosistemas. Entonces se puede estudiar cuáles son los regímenes de fuego naturales, por ejemplo, estudiar las causas, cuál es la variación espaciotemporal del fuego, cómo afecta el funcionamiento, la estructura interna de la comunidad, la composición de especies, las relaciones entre los microorganismos, entre los distintos organismos, la pérdida de biomasa, o la acumulación de biomasa si no hay fuego, y si esa biomasa es combustible, puede producir problemas a futuro. Cómo se ve afectado el fuego por factores externos, por el clima, por los cambios en el uso del suelo, invasiones biológicas. Todo esto altera los regímenes de fuego naturales, y en algunos casos sí resultan muy perjudiciales, como lo hemos visto. Bueno, acá les muestro 3 ejemplitos de trabajos que hemos hecho acá con los compañeros, de quema controlada en un pastizal en la chacra de Patagones. Fíjense que estaba bastante senescente, entonces se quemó. Hicieron cortafuegos cuando las condiciones son adecuadas, ¿sí? No en cualquier momento, ni en cualquier época del año, se quema, ya lo va a explicar acá Daniel en la última clase. Y se puede, a ver, este lo tenés que activar vos, me parece, el video. A ver, fíjate.
¿Ven cómo se va quemando en contra del viento? Esto sería una quema controlada. Acá hay pocos componentes arbustivos, lo que más se quema es pastizal. Sí. Bueno, ¿cómo queda el suelo luego de la quema? ¿Sí? Acá tenemos. Bueno, parece que esto se murió todo, no queda nada, pero no es así. Un año después tenemos que el pastizal se recuperó, y bueno, nosotros acá hacemos determinaciones físico-químicas, biológicas, de variables asociadas a la calidad del suelo, a la dinámica de la vegetación, la producción, las asociaciones simbióticas, etc. Entonces, esto es de qué forma, un ejemplo de qué forma se puede utilizar la quema como herramienta de manejo y de recuperación de un pastizal. Este es otro ejemplo en zonas más húmedas, fíjense, donde se hizo también tratamiento de quema controlada para mejorar la calidad de los espartillares y de las leguminosas. Hay muchos ejemplos en la bibliografía en distintos lugares que se pueden consultar. Y estos son otros disturbios. Este video también. Es el rolado, que se utiliza para abrir un monte, o sea, no para, en realidad no es eliminar la cubierta arbustiva, sino para abrir caminos y que puedan ingresar los animales. No sé si lo conocían. Y acá tenemos otro que es el chipeado. Árboles un poquito más grandes. Esto es en el espinar. Parece bastante drástico, pero en realidad es un proyecto de conservación. Lo que se hace es tratar de abrir estos ambientes y todo ese material que queda, que se rompe, que queda chipeado, queda en el suelo y aporta nutrientes al suelo. Bueno, siempre los disturbios, como les vengo diciendo, el efecto que tengan sobre la comunidad va a depender de su intensidad. Entonces, acá, en el caso de los caldenes, si nosotros aplicamos un disturbio moderado como pastoreo o quema controlada, el árbol va a crecer de manera normal, digamos, uniforme, y va a tener un solo tronco, lo que se llama unicaule. ¿Sí? Acá estoy marcando, esperen. Puntero. Acá, ¿sí? En cambio, si el disturbio es muy intenso, muy fuerte, como un incendio, o si aplicamos labores mecánicas como las que vimos recién, pero muy intensas, ¿qué pasa? Rompemos la estructura del árbol y finalmente acá vemos que se activan las llamas basales que tiene el caldén y empieza a crecer así desde abajo y se empieza a ramificar, y esto termina cerrando todavía más el sistema, como lo vemos acá en este arbolito de acá abajo. ¿Sí? Empieza a alargar numerosos troncos y esto termina siendo un fachinal en vez de un caldenal. Por eso la importancia de manejar bien el disturbio para no obtener efectos contradictorios. Bueno, y entonces lo que me interesa que se lleven es que nuestra vegetación original en estos ambientes del sudeste es pastizal, con mayor o menor componente de especies leñosas, de mayor o menor porte, en el monte, en el caldenal, donde se puede aprovechar este pastizal para hacer ganadería. Hay muy buenos ejemplos de que lo han hecho. Acá hay algunos manuales que se crearon para tratar de fomentar estas prácticas. Este es un proyecto que terminó en el 2019. Acá está este, que es también del mismo proyecto, que es de manejo y restauración de pastizales, que es más o menos lo que se va a ver en este curso. Pero bueno, como cierre, mi intención es que se lleven el mensaje de que se puede hacer un manejo sustentable del pastizal, que sea rentable, que conserve todas sus propiedades, que conserve la flora, la fauna nativa. Ya hay numerosos ejemplos en toda la provincia, también en el sudeste, aplicando un montón de estrategias de manejo, que esto nos lleve también a aumentar la productividad, no solo a conservar, sino a producir. Y acá tenemos, de cierre, este es el pastizal de
un campo que les comentaba, que está cerca de Patagones, donde se hace pastoreo rotativo, ganadería regenerativa, y este es el estado del pastizal, después de unos años de este manejo. Bueno, listo, nada más. Sobreviví. Hay muchas. No, no son malos. Mira, me preguntaba, Ay, yo iba a traer un folleto y me lo olvidé. Bueno, se hacen estudios de, según el pastizal, cuál es la condición de ese pastizal y se determina, bueno, qué especies deseamos que estén en ese pastizal, en qué condición, cómo está el suelo, qué grado de cobertura tiene o no, eso creo que lo van a explicar ustedes. Condición y tendencia a un pastizal, y así se van determinando estos que se llaman modelos de estados y transiciones, los distintos modelos, los distintos estados que son estables, que son estos que yo les decía que si se interviene va a pasar de uno a otro. Y cómo se pasa a esos estados y cómo se hace para revertirlo. Hay un montón de estudios ya hechos en pastizales. También hay uno muy bueno que hicieron en Bariloche, gente del INTA, de la universidad, muchísimos investigadores que lo hicieron con bosque de ñire, si no me equivoco, de todos los posibles estados que podía, a los que podía pasar ese bosque, si se quemaba, si se hacía ganadería, si se sacaba leña, si se introducían especies, y cómo se podía reducir. La verdad que es un trabajo muy lindo. Hay que conocer el lugar, el ambiente, hay que hacer muchos muestreos por muchos años e involucrar a muchas personas. Pero se hace. Les traemos algún ejemplo en algún folleto que tengamos. Sí. bueno, después Juliana dice que es interesante lo que planteaba sobre el pastoreo y la distribución del suelo, el intercambio de fósforo y nitrógeno, y pregunta, que por ahí esto es más para la parte del suelo, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre fósforo nitrógeno sintético con uno generado por el sistema radicular y si queda en el suelo de la misma manera en el tiempo? Bueno, radicular en realidad es sistema radical, no radicular. Radicular es la radícula de la semilla. Pero bueno, yo personalmente prefiero abonos naturales que permanecen en el suelo y no tienen algunos efectos negativos que tienen los sintéticos. El nitrógeno, sobre todo, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza como fertilizante porque es muy móvil, se puede perder a las napas de agua, y eso termina ocasionando eutroficación, termina en el curso de agua, finalmente termina, por ejemplo, en nuestro caso, en el dique, eso causa eutroficación, proliferación de algas, pérdida de la calidad del agua, y eso nos afecta a nosotros también como ciudadanos. Y bueno, no sé si vos, Fer, querés decir algo, si se te escucha. O no sé si vas a hablar algo. Sí, por ahí para Bueno, ¿vas a charlarlo en otra clase? Buenas, ¿se me escucha ahí? Sí. Bueno, Asumo que sí. Sí, sí, Bueno. se escucha bien. Gracias. Bueno, no sé quién había preguntado, por ahí Juliana. En una clase vamos a abordar un poco más el tema del recurso suelo. Lo que es nitrógeno y fósforo, o sea, son muy diferentes en cuanto a su dinámica. Creo que en la pregunta nombraban algo de generación de fósforo por las raíces, que en realidad las raíces no pueden generar fósforo, que es muy diferente al nitrógeno, que sí se puede fijar desde la atmósfera. las Por ahí, leguminosas. las leguminosas, sí. Que hoy Yani nombró algo con el tema de la simbiosis, ¿sí? Con bacterias. Por ahí es medio diferente la dinámica, lo podemos retomar en la parte de suelo, para no extenderme ahora mucho. Pero sí, hay mucha diferencia, como decía Yani, entre un aporte sintético y respetar un poco más, podríamos decir, los ciclos naturales. Pero lo retomamos así, no me explayo ahora, pero ya tengo un insumo ahí para la clase. Está buena la consulta. Y después, respecto a los disturbios, preguntabas si cuando se pone a temperatura muy alta en el suelo, luego de la quema no es perjudicial, si no hay muchos disturbios. Eso por un lado, y por el otro, si hay cuantificación de dióxido de carbono, destrucción de microorganismos, y eso es con poco controlado. De emisión de dióxido de carbono debe haber, seguro. No conozco, pero en realidad los microorganismos, el fuego, o sea, afecta a la parte superficial del suelo. El suelo no permite, no transmite la temperatura,
Entonces afecta a la primera capa, y nosotros hemos visto que no afecta a los microorganismos. Los microorganismos persisten o quedan algunos, y después se vuelven a reproducir, se recuperan. Al cabo de un año ya tenemos la misma funcionalidad que teníamos en el suelo. Eso está medido. ¿Tiene el dato de cuánta es la temperatura, ponerle a 5 centímetros, a 10 centímetros? Ah, sí. Sí, hasta 5. Sí, sí, porque cuando quemamos ponemos termocuplas a esas dos profundidades, a 10, o sea, como que no. No. Sí. En realidad en una quema que alcanzó casi 600 grados, que como que no se transmite. Y cuando es moderada, de hecho nosotros no encontramos muchas diferencias entre lo que fue quemado y no quemado, porque la quema fue moderada. ¿Sí? No afectó drásticamente el suelo. Bueno, no sé qué más. Después preguntan si los renovables de Caldés no son consumidos por el ganado. Sí. ¿Usted? ¿Vos que trabajás en Caldenal? En general, el ganado bovino no consume demasiado forraje de las especies. Puede ramonear, pero no va a formar en una gran proporción la dieta del animal. Entonces, no. Si uno compara lo que consume de ganado, no se debe estar. Sí, acerca. Bueno, acá vuelta por no tener. En general, no. Hola, soy Pancho. En general, las especies leñosas no participan mucho de la dieta del ganado bovino, ¿sí? El ganado bovino utiliza principalmente lo que son las gramíneas. Y si hay una participación dentro de lo que puede llegar a consumir un animal, es ínfima, y pasa muchas veces cuando el pastizal o el estrato herbáceo del pastizal está deteriorado. Son cosas que vamos a ver por ahí, no con la conformación de la dieta, pero sí cómo se deteriora el pastizal y cómo se le va a tener que rebuscar el animal para poder, digamos, diseñar su estrategia de pastoreo y consumir esos, por ejemplo, si fuese una vaca, esos 10 kilos de pasto por día. Ya que estás aquí, la otra pregunta que es, si te conoce la diferencia de carga animal en el sistema silvopastoril y campo natural. Por lo menos que yo sepa, no. Para mí lo principal siempre es ir al campo, medir y evaluar cuánto forraje disponible tenés, y en función del forraje disponible que vos tengas, determinar la carga. No vale la pena hacer especulaciones a gran escala de si tengo árboles tengo más pasto, si no tengo árboles tengo menos, sino que siempre hay que ir al campo y evaluar qué es lo que hay y qué especies hay que aportan a la dieta de los animales, y en función de eso sí determinar la carga. Bien, sí, hay más hacia la Patagonia, seguramente haya datos, pero bueno, con esos sistemas, ¿no? Allá hay todo un programa de manejo de ganadería integrada con el bosque, que seguro hay datos, y bueno, hay una publicación que si a alguno le interesa, acá les dejo mi contacto. Eso es un libro que sacó Linda, que es muy interesante. Pero bueno, cualquier consulta que tengan, o si quieren algo de la bibliografía, o si quieren la charla, me avisan. ¿Estamos? Sí. Ah, perdón. Que dice, ¿por qué no se incorpora mulch con rolado en vez de realizar la quema? Mulch con rolado. O sea, después el rolado por el mulch. Mulching. O sea que el rolado genera. Lo que hace es aplastar la biomasa que es arriba, la deja. En vez del rolado, os pone el rolado. Dice mulch con rolado en vez de quema. Bueno, no conozco que se haya probado. Sí, tenemos ahora este estudio que estamos haciendo de comparar el chipeado, que deja como un mulching, ¿sí? Deja ahí, no es que se incorpora externo, sino que queda todos esos pedacitos de leñosa y de hojas en el suelo. Eso sí lo vamos a comparar con un sitio que fue quemado en el Espinar. Ahí podemos contestar. Sí, entre quemar y rolar o chipear, sí, es cierto. Acá dicen una diferencia importante de costos. Bueno, chicos, espero que se me haya entendido algo, disculpen mi voz. Y bueno, cualquier duda,